Bueno, hola a todos y todas. Aprovechando que suponíamos que iba a dar mucha gente y sobre todo estudiantes de la facultad, queríamos promocionar un poco las líneas de investigación del IAFE. Si entran a la página web del IAFE van a encontrar todos estos distintos grupos, cliqueando en cada grupo, se contactan con la gente que les interese, y también hay temas de lado 6 y 7, bueno, por supuesto temas de licenciatura, doctorado, y la parte de la variedad que se ofrece está en la página de Instagram. Hay un sector que dice oferta de temas y es para cualquiera de las tres cosas, tanto para el lado 6 y 7, licenciatura, doctorado. No es excluyente, probablemente hay muchos grupos, incluyendo el mío, el nuestro, que quizás no tenemos temas ahí, pero tenemos temas para ofrecer. Imagino que eso le pasa a varios grupos. Pero bueno, por lo pronto, si quieren chusmear qué se hace acá en el IAFE, pueden ir a la página web y fijarse en cada uno de los grupos. Dicho esto, estamos transmitiendo en directo por Zoom, así que se supone que puede haber más gente conectada, no sé ahora cuánta gente hay. 20. 20, bastante. Si la internet del IAFE y de Ciudad nos acompaña, así seguiremos. Y después la intención es que, al igual que el coloquio pasado, esta charla quede colgada en YouTube. Bueno, presento entonces, gracias Gastón por estos 2 minutos que te robé de la charla. Gastón se doctoró acá en el IAFE, además tiene un doctorado relativamente reciente en filosofía, actualmente es profesor de New York University y también profesor de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Y trabaja en teoría de cuerdas y teoría cuántica de campos. La mayoría creo que ya lo conocen. Así que es un placer, Gastón, que esté dando una charla acá, y muchas gracias por aceptar con la poca antelación. No, gracias, doctora. Gracias a Cecilia que me invitó, y en particular a Félix, que muy amablemente me hizo espacio porque iba a dar la charla a él, y bueno, Félix ha sido generoso con más de una oportunidad, y en particular le agradezco que me dio el lugar sabiendo que yo voy a estar pocos días. Es un gusto estar acá, como dijo Cecilia. Yo hice el doctorado acá en el departamento de física, pero in situ en el IAFE. El lugar para mí es... Uno siempre dice estas cosas, pero esta vez la verdad, yo estuve trabajando arriba, hice toda mi tesis de licenciatura acá, toda mi tesis de doctorado. Y entonces tanto el departamento de física como el IAFE son muy queridos. Y dicho sea de paso, soy profesor del departamento de física. No estoy haciendo en este momento, pero ya remediaremos eso. Bueno, la charla tiene este título, que es Einstein, Tucumán y el infinito, y más allá de que parece un giro retórico que pretende ser gracioso, es uno de los títulos más literales que puse en una charla jamás. Voy a hablar de Einstein, Tucumán y el infinito. Y estos tres temas están relacionados, son algunos de esos recursos literarios en los cuales uno usa palabras muy disonantes y dispares temáticamente, que poco tienen que ver, las pone juntos para producir un efecto, pero en efecto vamos a ver que no, que justamente lo gracioso de esto no es lo disonante que son, sino que estas palabras están muy vinculadas. Y la idea es la siguiente, esto parte de una pregunta que me hice una vez, no me anda el coso, sí. Ahí está. Este es un trabajo que Albert Einstein publicó con Pauli de toda la vida, que, dicho sea de paso, para los que, salvo algunos que hurgaron alguna vez en la historia de la teoría general de la relatividad, no es una persona que nosotros asociemos a la teoría general de la relatividad, lo asociamos más bien al principio de exclusión, a la mecánica cuántica, a la física atómica, a la física molecular también, pero incluso a cuestiones estelares, sus errores son también celebérrimos, pero en particular está asociado al spin, al principio de exclusión de Pauli, que ya su nombre, porque recibió el premio Nobel en 1945. Dicho sea de paso, promovido por Einstein. Pauli y Einstein escribieron este artículo en 1943, 2 años antes de que Pauli fuera premio Nobel, pero ciertamente mucho después de que ya era un físico muy conocido. Los dos se encontraban en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, y publicaron este artículo en esta revista que es... ¿dónde viene? Estaban trabajando los dos en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton. La revista es Annals of Mathematics. Los matemáticos la conocen mejor que los físicos, una de las revistas más importantes de matemáticas, si no la más importante de matemática.
y es editada por Princeton también. En ese caso, Einstein, muchos de sus artículos de esa época, a partir de la década del 40 sobre todo, y algunos del 50, los publicaban en esta revista. Pero cuando uno mira, estas dos personas estaban trabajando juntas en este lugar. Esta foto la tomé yo hace unos meses. Este es el Instituto de Estudios Avanzados. Acá está, no se ve acá está la oficina de Einstein. Y este es el instituto visto de acá. Esta es la oficina de Einstein. El tipo estaba trabajando ahí. Antes este era el único edificio del instituto. Ahora tiene más. Tiene acá historia, tiene acá física. Pero en este momento este es el departamento de matemática, que era aquel en el cual al cual Einstein pertenecía. Si vieron la película esta, este ladito es en el instituto. Si vos tomás desde ahí la foto, esta es el fotógrafo, se para al lado de Oppenheimer y toma esta foto. Entonces estos tipos se encontraban trabajando en ese momento, escribieron ese artículo juntos, pero no era la primera vez que habían trabajado. Acá están los dos más jóvenes, habían trabajado juntos en otro tiempo, se conocían muy bien. Einstein respetaba muchísimo a Pauli, como decía antes, fue quien lo promovió para el premio Nobel. Y Pauli es una persona, me repito, no asociamos típicamente a la teoría general de la relatividad, lo cual es un error, porque su primer trabajo fue sobre la teoría general de la relatividad, su primer libro fue sobre la teoría general de la relatividad, su tesis fue la teoría general de la relatividad, y los que conocen la teoría general de la relatividad van a encontrarla en todos lados. ¿Está bien? Este es el pizarrón de Pauli con la raíz cuadrada del menos el determinante de la métrica, y bla, 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 bla. Incluso uno puede hurgar a ver qué condición le pedía la conexión afín, si tenía torsión nula o no. Puede jugar con su... Y este es un famoso libro de Pauli, que ahora queda un poco viejo sobre relatividad general, pero es un libro que fue una de las primeras referencias concretas sobre relatividad general. Un libro de unas 200 y tantas páginas, que fue el trasunto de su tesis, y que durante mucho tiempo se convirtió en una referencia obligada. Esta es mi foto preferida de todas en el universo. No es la de Rothko mirando sus cuadros, colgando boca abajo, sino es esta. Borri y Pauli mirando esto con los ojos de niño, mira un trompo. Esto es para mí un epítome de investigación científica. Bueno, estos dos tipos se encontraban trabajando juntos esta foto es tomada en el 42, y probablemente estaban trabajando en la realización de este trabajo. Pero cuando uno mira este trabajo, nota al pie las políticas de publicación, las costumbres, que era consuetudinario en esa época acerca de las citas, era distinta hoy. Se citaba mucho menos, se citaba no necesariamente a los amigos, se citaba todo lo que se había leído nada más, y solamente paper que habían servido para, ¿no? Todas cosas que hoy no hacemos. Pero bueno, hay una en particular, Einstein se citaba mucho a sí mismo, poco a los demás, no por una falta de honestidad, sino porque en una persona no leía mucho lo que estaba pasando por ahí. Muchas veces ha descubierto la bicicleta, muchas veces se ha equivocado, ha dicho cosas que existían en esta época, 1939, pocos años atrás. Este artículo, recordemos, este artículo es del 43. Y entre esa frugalidad de citas, de ahí en ese gesto uno puede leer algo. Porque si alguien lee poco, si alguien cita poco, significa que aquello que cita es una realidad. No es una persona que se cita demasiado, no es que el tipo cita. Pero entonces llama la atención, es imposible no atender a esta cita bibliográfica a pie de nota de él mismo en la revista de la Universidad Nacional de Tucumán. Yo estaba, hace muchos años, en el instituto, estaba leyendo este artículo editado en el instituto, en la revista editada por el instituto, de dos tipos que habían estado ahí en el instituto, hablando de cosas del instituto, y de repente veo en nota al pie la Universidad Nacional de Tucumán. Automáticamente uno lo primero que hace es mirar 1941, porque en 1925 hasta el Instituto de Argentina queda la pregunta, un trasunto, algún trabajo por ahí, alguna discusión perdida, un papel que dijo, ya que lo tienen ustedes, publiquenlo, algo que hacía referencia a... No, en absoluto. Einstein tenía una muy mala opinión sobre la comunidad científica argentina en ese momento, que era mal decirlo, pero honesto, no alcanza a contar sus diarios. No es una cosa de la que vamos a hablar cuando hacemos evaluaciones al respecto de su visita, hay que ser honestos con esto. No voy a citar lo que dijo, sobre todo de la de Brasil, porque es una hasta peyorativo racista, pero era la otra. Vamos a decirlo de esta manera. Así que tampoco esa es una explicación plausible. No es que Einstein dijo, está en mis referencias ese país al que visité tantos años, una visión romántica de esto. He escuchado que esa es la razón, es falso, realmente. Así que una de las preguntas primeras es, ¿qué hizo Einstein para publicar un artículo varios años después? Muchísimos años después. 1925 a 1941. Así que
la primera cosa que quiero plantear es esa pregunta. ¿Cómo terminó ese paper en la revista de la Universidad Nacional de Tucumán? Segundo, ¿qué dice ese paper? Y tercero, ¿cómo se lee el resultado de ese paper desde la perspectiva que hoy tenemos sobre el tema en que versa, que es la teoría de la gravedad? ¿Bien? Es un paper de 1941, que conocen la referencia bien, pero el mismo año de la 1 de mayo de 1941 fue la Citizen Kane, conocen la referencia. Bueno, de ese mismo año, un poco para que nos situemos más o menos en qué época estamos hablando en medio de la guerra, estamos hablando en un momento donde había una segunda ola de refugiados políticos judíos en América. La primera eran los alemanes, entre el 32 34 sobre todo. La segunda fue el fascismo de Mussolini, que también expulsó a los catedráticos judíos, que eran muchos menos en Italia que en Alemania. Y en particular eso se relaciona con este trabajo, porque varios matemáticos judíos italianos fueron diseminados por el mundo. Muchos fueron a Estados Unidos, otros vinieron al sur. Entonces volvamos al paper de Einstein. Este paper de Einstein, recordemos, son 3 preguntas que quiero responder. ¿Cómo terminó ahí? ¿Qué dice el paper? ¿Y cómo entendemos lo que dice desde la perspectiva actual? Este es el paper del 43, con Pablo, en el cual cita el otro trabajo. Y ellos estaban trabajando, la primera pregunta es, ¿en qué estaban pensando estos tipos cuando, en particular, cita un trabajo anterior a él? Estaban pensando en las singularidades, es decir, estaban estudiando el campo gravitacional, la teoría del campo gravitacional, es decir, la teoría general de la relatividad, o alguna de sus generalizaciones. Einstein trabajaba en generalizaciones de su propia teoría, sobre todo con mucho ahínco en esa época. Pero la teoría general de la relatividad presenta algo que podemos interpretar como un problema, tanto es así que a veces lo llamamos patología, que es el hecho de que tiene singularidades, muchas singularidades. Las singularidades son en las teorías de campos en general un problema. El problema de la generación de singularidades a partir de soluciones, en el caso de Navier-Stokes, por ejemplo, hay un montón. Siempre que hay una teoría de campos, la aparición de singularidades de manera dinámica o el mero hecho de existencia de singularidades en soluciones muy simétricas siempre es un problema. El infinito en matemática, en física, no es mucho, no un sinsentido. Entonces, estamos ante una teoría que pretende ser fundamental, no así la de Navier-Stokes, que sabemos que es el cutoff natural, que es en escala molecular, la cual deja de valer, pero una teoría que pretenda ser una teoría fundamental de la fuerza de la naturaleza, uno no puede invocar un régimen de fin de esa validez, ¿no? En el caso molecular uno dice, bueno, ¿quién va a pensar que el agua es un continuo a todas escalas? Porque en la escala molecular sabemos que se va a romper mi descripción efectiva. Pero si yo tengo una teoría fundamental, no hay una razón de ser, al menos a priori, para entender que va a haber una escala en la cual se va a romper algo. ¿Eh? Eso sí pasaba en la teoría de campos. Recordemos el caso de las interacciones nucleares de Fermi. Uno dice, esta teoría no es renormalizable, la teoría de Fermi. Bueno, habrá una escala en la cual, claro, esa escala ya sabemos cuál es, la masa del W, y a donde la teoría de Fermi es reemplazada por una teoría mejor, que es el modelo estándar. Pero en la teoría general de la relatividad, esas divergencias nos estarán diciendo algo parecido. Es decir, nos están dando una escala a la cual la deja de valer, digamos. Esa escala es muy pequeña si uno calcula estimativamente cuánto tiene que ser. Está dada por la raíz cuadrada de la constante de Newton en algunas unidades. Estamos hablando de 10 a la menos 35 metros. Es una escala que es al átomo 10 veces más chica que el átomo del sistema solar. Una escala muy, muy pequeña. Pero es una escala en la cual esta teoría parece, es un argumento muy heurístico. Lo que es cierto es que la teoría general de la relatividad tiene infinitos, tiene singularidades, donde la curvatura del espacio se vuelve infinita, no muy grande, infinita. Y esto fue muy importante para Einstein como regente de la dirección en la cual tenía que investigar generalizaciones de esta. Él sabía que tenía que generalizar la relatividad general, no por este problema, sino porque no estaba vinculada con el electromagnetismo de una manera armónica. No obstante, sabía que, entonces, ¿qué forma de generalizar? Hay muchas formas de generalizar. Entonces la pregunta es, el regente, el rector de eso, uno de los argumentos que usaba es que siempre que tenía una nueva teoría ante él, ya propia, ya de factura ajena, la sometía al escrutinio de, ¿esta teoría tiene soluciones singulares? Si la respuesta es sí, empezaba a dudar. No necesariamente la descartaba, pero la tomaba providencial. La tomaba de una manera que decía, ¿sabes qué? Esta teoría va a ser a su vez mejorada por otro. ¿Quién es este cachetón? Este cachetón es Kaluza, Theodor Kaluza, un matemático
un físico alemán también. ¿Y por qué lo pongo en esta foto? Porque Einstein y Pauli estaban trabajando en el problema de la singularidad, pero no en la teoría general de la relatividad, sino una generalización de ella, que ya había sido propuesta por Kaluza en 1919, porque era 1921, si no recuerdo mal. Se la mandó a Einstein en carta, a Einstein le gustó, la cajoneó igual, no de mala voluntad, sino que se preocupó. Y después le escribió, la leyó en algún momento, le escribió a Kaluza, me gusta su teoría, la verdad, es una teoría más hermosa de la física, aunque esté mal, bien químico. Lo importante es que es una de las teorías más hermosas de la física, ahora voy a contarla brevemente. Pero Einstein y Pauli es importante entender que estaban trabajando en las singularidades, pero en la teoría de Kaluza. Ahora voy a decir qué es la teoría de Kaluza. La teoría de Kaluza es una generalización de la teoría de Einstein. Acá va a haber ecuaciones, pero lo importante es lo conceptual. Estas son las ecuaciones de Einstein. Todo el mundo conoce la foto en la que Einstein está así, escribiendo estas ecuaciones, solamente que en lugar de mu y nube le gustan los signos latinos, lo llaman ICA. Pero está así escribiendo en el monte Wilson, la foto no es espontánea. Ponete así. No, está vida la historia. Estas son las ecuaciones de campos. Es un bárbaro, ¿eh? Son ecuaciones no lineales, de derivadas parciales de segundo orden, tiene derivadas segundas, derivadas primeras de la métrica, del espacio-tiempo. Lo único bueno es que, al menos en las derivadas primeras, las derivadas segundas aparecen no al cuadrado. Es lo único que puede decir. Es una ecuación no lineal de derivadas parciales donde mu y nu son dos índices que recorren las coordenadas del espacio-tiempo. El tiempo, x, y z, las cuatro coordenadas del espacio-tiempo. Ahora, lo que dijo Kaluza es, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a pensar que en el espacio hay una dimensión más, 4. O sea que el espacio-tiempo tiene 5 dimensiones. T, X, Y, Z y W. Hacer eso es decir, aparte es una locura, es también proponer cómo son las leyes de la naturaleza en ese nuevo espacio. Y voy a decir, bueno, empecemos, vamos a ver, son las mismas. O sea, en ese nuevo espacio valen las mismas ecuaciones de Einstein. Voy a tomar exactamente las mismas ecuaciones de Einstein. La única sutileza es que los índices de espacio-tiempo que recorrían el tiempo X y Z, el tiempo X y Z, recorren el tiempo X y Z W, el tiempo X y Z y W, una coordenada más. De ahí que estoy usando otras coordenadas, otros índices. Los índices con mayúsculos van el tiempo, es 0, X es 1, 2 es Y, Z, y una nueva sobre nuestro mundo tetradimensional que lo interviene. La respuesta es, vas a ver ahí una sombra de esa gravedad pluridimensional que se fragmenta en gravedad y electromagnetismo. El electromagnetismo emerge como una suerte de proyección de una gravedad en una dimensión más. ¿Qué sino esto? Lo que Einstein estaba buscando en esa época, que era una teoría unificada que permitiese, con la mínima estructura matemática posible, y en términos geométricos, describir tanto la gravedad como el electromagnetismo. Se entusiasmó muchísimo esta teoría, trabajó mucho en esto, en la década del 20 también con Myers. Los matemáticos conocen a Meyer por Mayer-Vietoris, mismo Mayer-Vietoris de la secuencia exacta. El grupo de topología, de un espacio topológico, es la intersección de otros dos. Entonces la cadena esa es el mismo Mayer-Vietoris. Trabajaba mucho en el problema de unificar los campos de la naturaleza. Luego más tarde, en particular en Kaluza, trabajó con otro tipo que se llama Grömer, trabajó mucho con otros tipos, Strauss, en la teoría de Kaluza. Bueno, esto era muy lindo para tener una propuesta de las muchas que considero que tenían que ver con la posibilidad de tener una teoría unificada en este sentido, en el cual la gravedad y el electromagnetismo apareciesen como dos componentes de una única ecuación más grande que encima tiene una interpretación geométrica. Y digo una interpretación geométrica, pues esa R que está ahí no es cualquier cosa, sino es el tensor de Ricci, que es la traza del tensor de Riemann, que da la curvatura del espacio-tiempo. Entonces el electromagnetismo también aparece como algún aspecto geométrico de un espacio-tiempo que ahora se extiende en una dimensión más. Nosotros vivimos en X, Y, Z. Este es un eje de 2, pero hay que pensarlo como un eje de 3. Todo lo que ocurre acá, absolutamente todo, los agujeros negros en este planeta que está orbitando este Sol, todo, absolutamente la Revolución Francesa, todo ocurre en esta foliación, que en realidad es una foliación tridimensional, acá lo dibujamos como bidimensional, este es nuestro mundo, y hay una dimensión adicional. Esta es la teoría de Kaluza. Ahora la pregunta es, ¿cómo se extiende nuestra física acá? O sea, acá hay una computadora que existe en X y Z, pero según este tipo existe también una dimensión más. ¿Cómo se extiende hacia esa dimensión? La suposición más ingenua es que se extiende tubularmente, cilíndricamente. Todos nosotros somos un volumen en el triespacio, pero que somos la sección
de un cilindro en una dimensión. Podría no ser el caso, podríamos hacer una sección tridimensional de un cuerpo que tiene forma de esa dimensión extra. Pero vamos a empezar por lo más sencillo, pensaban estas personas, en particular Kaluza. Pero claro, surge un problema acá, inmediatamente, y uno dice, bueno, lo que quieras, pero será muy lindo tu fragmentación de las ecuaciones, que el electromagnetismo aparezca como nada más que una sombra de una gravedad de más dimensiones. Es hermoso, una historia hermosa. No obstante, hay algo que no cierra, que yo no me puedo ir de vacaciones. ¿Por qué no si están ahí, cuál es el mecanismo por el cual estoy sometido a vivir en esta foliación tridimensional de este espacio cuatridimensional? Bueno, este problema, verán que trabajaba, esto parece un chiste, pero no es así, este es Einstein, en el medio está el Mercer Street, donde vive él, en su casa. Este es Mercer Street, este es Bergman y Bargmann. Hacia el casting. Los dos habían nacido en Berlín, eran físicos alemanes, judíos los dos, que en el 33, bueno, uno de ellos un poco después, se fueron a Estados Unidos. Uno de ellos, la mamá le escribió una carta a Einstein. Es graciosa la historia. Mi hijo es buen chico. ¿Cómo pueden notar la carta? Bergman. Bueno, Peter Bergman y Valentin Bargmann, eran un poco más jóvenes que Einstein, uno nació en 1908, otro en 1915, Bergman es un poco más chico, Bargmann un poco más grande. Los dos trabajaron como postdoc de él, es el nombre de postdoc, era asistente de investigación en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton. Myers también trabajaba ahí, pero Myers era profesor en la Escuela de Matemática. Y estos tipos trabajaban precisamente en esto, en esta extensión multidimensional. Estamos hablando de la década del 30, estamos hablando de 1935 a 1942. En esos años, ya 20 años después de que Kaluza había propuesto su teoría. Ellos seguían entusiasmados con esto. Acá se lo ve trabajando. Pero muchos de los resultados que ellos ya se estaban planteando, me gusta esta foto de, este es Einstein, esta es la oficina de Einstein, esta es la foto, Bergman y Bargmann. Y acá pueden ver en lo que están trabajando. Se puede entender la raíz cuadrada determinante de un videoplánico. No trabajaban en otra cosa. Ahí está el sí, pero no en esa. Pero una de las preguntas que querían plantearse es por qué si existen más dimensiones no viajo en ellas. Y es más, ellos insistían con la idea. Hay un paper que estudió solo con Bergman, sin Bargmann. Después escribió un paper los 3 puntos del 41. Hay un paper en el 38 que se llama sobre la generación de la teoría de Kaluza. Hoy la conocemos como la teoría de Kaluza-Klein, pero en ese momento la llaman teoría de Kaluza. Que dicen, nosotros nos tomamos en serio esa dimensión, no como Kaluza que lo trata como mero artilugio matemático. O sea, los tipos creían que iba. La pregunta es, ¿por qué no? Esa pregunta había sido, ya tenía su respuesta, la había dado Klein en 1927. Klein no es el de la botella, es Felix Klein, no era ni pariente, alemán. Bueno, Klein ya había dado una respuesta para, un alemán, había dado una respuesta para esto. Y ¿por qué no puedo viajar? Me voy de vacaciones acá. Siempre puedo ir a, no sé, a algún lugar, pero no me puedo ir. Bueno, la idea es que esa dimensión podría tener una topología no trivial, podría ser periódica. Esa es la respuesta, no sé qué tiene que ver. Ahora vamos a explicar. No es esta la única razón. Se suele contar esto en la divulgación como que si es pequeña no tiene nada que ver. Es la mecánica cuántica. Ahora lo explico. Para entenderlo un poco bien soy un poco simio. ¿No conocen la referencia? Tienen que conocer. Mucho más importante que le voy a dar materia. X y Z son las coordenadas en las que nosotros nos movemos. Me muevo en X y Z. Por supuesto, acá representado por una sola dirección. Pero la idea es cómo sería una dimensión W, que es periódica. Bueno, tiene una especie de esto. Es como una dimensión en la cual las cosas son muy raras. Salen las dos mellizas por acá. Entran por acá y salen de vuelta. Esa periodicidad es la que Kaluza no, pero que Klein dijo, yo sé por qué no podés viajar en esa dimensión. Podés hacerlo, pero encontrarás siempre lo mismo. Dice, bueno, peor aún. O sea, ¿por qué no existe una dimensión a la que voy y me encuentro una especie de eterno retorno, me veo a mí mismo? Por mecánica cuántica. Supongamos que acá está representado, por supuesto, esto es solamente que volvía, si ves, es un círculo. Me daba fiaca empezar a torcer el dibujo. Esto es un círculo, ¿no? Por eso esto se llama 2πr, es el perímetro de ese círculo. Al cabo de un tiempo vuelvo ahí.
Entonces, para entender por qué es esto es una pregunta que nos podemos hacer cuando cursamos mecánica cuántica en la facultad. Creo que varios nos la hicimos en algún momento. Acá me siento intimidado porque mi profesor de relatividad general está acá, el profesor de mecánica cuántica está acá. Entonces me siento como... Pero uno se puede hacer esta pregunta, que es, ¿qué pasa con la mecánica cuántica en un círculo? Una mecánica cuántica no relativista, una partícula puntual en el círculo de ecuación de Schrödinger no potencial, nada, solamente que X es un círculo. Vuelve a empezar. Uno dice, bueno, no espero demasiado, pero vamos a ver que sí. Uno sabe que tenemos una partícula en el círculo, una partícula acá, y que solamente puede moverse así. Una partícula clásica, pero ahora voy a hacer la versión cuántica esta. Cumplirá la ecuación de Schrödinger. Y tendrá una función de onda cuya módulo al cuadrado, esta función compleja, me va a decir la probabilidad de encontrarla en algún X, Y y Z. En este caso, X y Z son coordenadas transversales, pero acá es una nueva, así que no tengo que hablar solamente de T, X y Z, si lo estoy haciendo mecánica cuántica en una dimensión más, cuya topología es la de un círculo. O sea, mi función de onda dependerá del tiempo de X, de Y, Z, todo cosas que pasan así, pero también una coordenada es un círculo. Si es una coordenada es un círculo, la puedo expandir en series de Fourier, porque es una función periódica. Fíjense que la periodicidad funciona. Cuando W es un número entero por 2πr, una faz, ¿estamos de acuerdo? Una serie de Fourier, una expansión en serie de Fourier en la variable W. Esta es la función de onda de mi foliación tridimensional del espacio. Pero mi función de onda en el tetraespacio, o sea, penta espacio-tiempo, dependerá de 5 variables, t, sus 4 coordenadas al espacio. Esto parece ser una estupidez. Pero recordemos que la fase que acompaña una coordenada en mecánica cuántica no es cualquier cosa, sino que es el momento. El momento, P. Así que acá hay una relación entre qué valores de P pueden ser admitidos. Los valores de P que pueden ser admitidos no son cualquier cosa, sino que son un número entero por h bar, la constante de Planck, dividido el radio de compactificación de estas coordenadas. Por supuesto, este es como el paso en los momentos admitidos para viajar en esa dimensión omega. Cuando el radio de este círculo tiende a infinito, y yo vuelvo a tener una coordenada no compacta, entonces el paso entre un momento y el próximo tiende a cero, quiere decir el momento es un continuo, cualquier momento que vos quieras, mi amigo. Pero cuando esa dirección es compacta, hay unos momentos discretos admitidos. Es decir, ¿puede ser cero? Claro que puede ser cero. En ese caso no hay fase. En ese caso es como que la función de onda es constante a lo largo de toda la dimensión adicional. Pero el próximo, el umbral, el momento necesario para adquirir la mínima velocidad de moverme en él, es h barra dividido r. Si r es pequeño, el umbral para alcanzar el mínimo momento posible para viajar en esa dimensión nueva es enorme. Entonces, esta es la razón, y vemos que involucra la mecánica cuántica, por lo cual la pequeñez de este círculo, cuán pequeñamente compacta está una dimensión extra, si esta existe, está relacionada con la imposibilidad de viajar en ella. Sin la mecánica cuántica, este argumento es que la hormiguita chiquita. Muy bien. Ahora, pero eso no es la única sorpresa. Vamos a jugar un poco heurísticamente. El argumento de mecánica cuántica que están mal, pero dan bien porque hay pocas cosas. Delta X, uno diría, delta X es un problema acá, porque delta X me dice la incerteza con la que yo puedo, o mejor dicho, la indeterminación con la que está definida la posición de una partícula. Pero si yo estoy en el eje real, puedo estar acá, puedo estar acá. Entonces yo tengo un círculo, no hay mucha incerteza posible. En alguna parte del perímetro está. Como mucho la incerteza puede ser 2πr, el perímetro. No puedo decir, uy, no sé si es más que esto, no va a ser más que esto. Pero uno puede decir, ¿y cuál es la incerteza del momento? Bueno, la más pequeña que uno puede tener es la incerteza de un salto y el próximo. Es esto. Entonces R se cancela con R y uno dice, mira vos, estoy salvado porque esto es mayor que h barra sobre 2, se cumple el principio de Heisenberg. Esto es un mamarracho. Lo he visto por ahí. La incerteza en el momento puede ser cero. Yo puedo tener una partícula con momento definido. No estará bien definido dónde está, pero tampoco puede estar muy borroneado, va a estar 2πr. Así que esto es finito como mucho, y esto es cero. O sea, el principio de Heisenberg, este argumento está mal, el principio de Heisenberg puede violarse en esta teoría. ¿Cómo puede ser esto? Es porque
delta X es finito, está ocultado por arriba, este es 0. En una coordenada no temporal, esto no está acotado por arriba, porque puede estar en cualquier lado. Pero en un círculo, y no solamente en esta teoría, sino en convencerse de si había soluciones que no fueran singulares. No les importaba tanto si hubiese soluciones con infinitos. Es que hubiese algunas sin infinitos. Eso es mucho más difícil de probar. Yo puedo probar que algo existe. Lo busco, lo encuentro si tengo suerte. Probar que algo no existe es mucho más rebuscado. Ellos querían buscar que no había soluciones, al menos con ciertas hipótesis, que fueran infinitos en esta teoría. Porque, repito, para Einstein, la existencia de soluciones regulares, que fuesen bonitas, que no divergen en ningún punto, era un criterio por el cual esta teoría era digna de ser observada y considerada una teoría fundamental. Cuando una teoría tenía soluciones singulares, o mejor dicho, no tenía regulares, bueno, esta teoría pues está bien hasta ahí, pero no. Y esto era algo en lo que ya había trabajado Einstein antes, esto es, pruebas de la no existencia de ninguna solución que en todas partes y que tenga simetría central, o esféricamente simétrica, de las ecuaciones de campo de Caruso. Prueba de la no existencia, que no había soluciones que fuesen en todas partes regulares. Regulares en todas. Este es un paper con Grömer del 23. Pero 20 años después, con Pauli le dieron mucho mejor el problema. Y se hicieron estas preguntas. Vamos a suponer que la teoría es estacionaria, que no depende del tiempo. La solución de campo no depende del tiempo. El campo gravitacional generado por un planeta. No depende del tiempo. Vamos a suponer que es regular, free o singular. ¿Bien? ¿Puedo marcar con el dedito? Sí. Y que si lo ves muy lejos, es el potencial de Newton. Porque cualquiera sea mi teoría de la gravitación, cuando el campo es débil, tiene que ser la de Newton. La de Newton es buena. Por supuesto, lo puede formar cerca del astro, como dentro de un agujero negro, el potencial no es el de Newton. Pero muy lejos tiene que parecerse el de Newton. Y esta es la tercera hipótesis. Que muy lejos decaiga como lo hace el potencial de Newton, 1 sobre el radio. O sea, la fuerza como 1 sobre el radio. Con estas hipótesis, los tipos muestran que no hay ninguna solución en la teoría de Caruso. Shown that the field equation, gravitational field, qué sé yo, dice no hay ninguna solución con estas hipótesis, no singular. Resultado negativo para ello. Pero cuando miran los detalles de la prueba, no voy a entrar en las pruebas de esta ecuación, porque como vemos es complicado, un círculo. Bueno, ellos no consideran esa parte. Si lo haces seriamente es muy complicado. La prueba es una adaptación de aquel paper que había publicado en Argentina. ¿Bien? Entonces, déjenme contar cómo es la demostración del paper y cómo termina el paper. Entonces, esta es la revista de la Universidad Nacional de Tucumán, la seriedad dedicada a temática y física teórica. Una revista que se siguió publicando hasta unas décadas después, menos casi 20 años, 18 años después, creo, hasta el 60 y pico seguro había artículos. Bueno, esa revista, en esa revista, acá está el paper de Einstein, se quedan con la primera, parece un clickbait también. La demostración de la no existencia de campos gravitacionales. Sin singularidades, ¿no? Si no, el pibe, ¿no? Y no es culpa de él, porque él mandó el asunto en alemán y le dijo, oh, mire, yo se lo mando, ahora les muestro la carta, pero ustedes dedíquense a traducir. Y de hecho se publicó, Terracini mismo hablaba alemán bien, se comunicaba mucho con Einstein en alemán, se escribían a veces en alemán. Se escribió en alemán con Terracini, se escribió más tarde por otra, menos feliz. Y bueno, Einstein le dijo, mándele esto a su amigo Terracini, que tiene un interpósito persona, y entonces mándele esto, y Terracini la tradujo al alemán, perdón, del alemán al inglés y del alemán al castellano, salieron publicadas en la misma revista, la versión en inglés, la versión en alemán, esta es la traducción, después muestro el título en alemán, pero es la traducción literal de la revista. Terracini, este señor, que como decía, era judío, trabajaba en Turín, trabajaba en otras partes también en el sur de Italia, pero sobre todo en Turín al norte, y en la época de Mussolini en el sur. Terracini, Alessandro Terracini, que terminó después un derrotero no muy largo, Tucumán, y se le ocurrió, dijo, junto a otro,
vamos a fundar una revista, una serie de revistas. Ahí este es Birkhoff. Los que saben teoría general de la relatividad ya hace rato están preguntando ¿qué están demostrando estos tipos? Ya se sabe. Central y Symmetric, Static, cuestiones de campo. Hay un teorema de 1929, el teorema de Birkhoff, que era profesor de Harvard, acá lo ven con su gesto hierático, el profesor de Harvard, que ya se sabía que hay una única solución de las ecuaciones de campo esféricamente simétricas estáticas. Pero ellos no estaban considerando, la demostración de esta es mucho más. ¿Por qué está Birkhoff acá? Porque Terracini lo conocía a Birkhoff, pero en Tucumán. Era un lugar, un poco esto para romper el prejuicio que uno tiene, claramente, sí, Tucumán es un lugar periférico en el ámbito académico, no obstante, pasaba gente por ahí, al menos dedicados a la teoría general de la relatividad, contaba. Sí, conocido, tuvo la oportunidad de conocer a Birkhoff ahí. Y este muchacho es otro, italiano, judío, Fubini, mucho más famoso que Terracini. Y Fubini también tuvo que partir de Italia y se fue, pero se fue a Princeton. Entonces Terracini, que era amigo de Fubini, le dijo, mirá, Guido, estoy lanzando una revista nueva. Se me ocurrió para darle un boost, ¿no? Para decirle a Einstein que me mande un texto. No sé si es un buen comienzo, pero también es un... Bueno, Fubini estaba en Princeton, estaba no estaba en el instituto, estaba en la universidad, pero se le ocurrió y dijo, le voy a escribir a Einstein, acá nomás, le mando una carta. Y le escribió a Einstein y digo, mire, tengo un amigo, cine, que terminó allá, Einstein muy simpático, que sentía cierta compasión, muy compasivo con la situación de los activos políticos. Dijo, bueno, él escribió y le dijo, estimado Fubini, tengo una demostración muy bonita, te la envío junto a esta carta, dígale a su amigo que la traduzca. Entonces vamos a hablar un poco de este es si quieren detalles sobre esto, hace 20 y pico años con un amigo, Mariano Galbaño, un personaje cuya contribución a la gravedad, según él mismo, se reduce a haber seguido una geodésica. Estaba esa tarde avión. No, mi amigo Mariano, un gran amigo, que vive en Inglaterra, escribimos un artículo, también escribimos un artículo sobre el campo unificado en la teoría de los trabajos de Sandalo. Pero hace más tiempo, eso hace menos, más tiempo escribimos este artículo con todos los detalles históricos de este paper, de qué significa la demostración y todo, si lo quieren ver, este artículo que publicamos hace 20. Pero déjenme contar un poco la demostración. ¿Bien? La demostración es sencilla, no todo el mundo la va a seguir por una cuestión de notación, nada más, porque la idea es muy sencilla, van a ver que es muy fácil, pero lo voy a decir en palabras y vamos a todo. Esto es la métrica, la que da forma al espacio-tiempo. Mejor dicho, es el ente matemático que nos permite tomar medidas en el espacio-tiempo. Más lejos está esto todo. Y a partir de ahí, derivar algo más fundamental, que es si algo es paralelo a otra cosa. Estamos hablando de geometrías muy generales, el espacio-tiempo por ser puro, no euclidiano. Así que necesitamos herramientas matemáticas para responder preguntas que en el plan nos parecen triviales. ¿Esto es paralelo a esto? ¿Qué me estás preguntando? Bueno, un espacio arriba de un sabanoide no es fácil eso. Hay que tener estructuras matemáticas, típicamente tensoriales, no todas tensoriales, pero tensoriales que nos dan cuenta. Esta es la métrica. Este es el campo gravitacional, es el potencial de Newton extendido a la teoría de Einstein. Si queremos, esto es los potenciales gravitacionales. En el caso de la teoría general de la relatividad no es 1, sino 10. Pero podemos hacer una pequeña variación de esto. Una pequeña variación. Tengo un potencial, una solución de mis ecuaciones y las perturbo a primer orden. Bueno, las ecuaciones de Einstein son muy complicadas, lo dije antes, tenemos segundas derivadas, no lineales. Bueno, entonces el ente con el que te formás esto, que es el que da la curvatura del espacio-tiempo, que está construido a partir de derivadas de este ente, que a su vez tiene derivadas de este ente, o sea, son derivadas segundas en este ente. Bueno, cuando vos varías esto adentro de esto, es muy fácil deducir un estudiante de relatividad general, derivando, o sea, derivar por partes. Define este objeto solamente porque aparece acá. Para escribir esto de otra manera, es multiplico por esto, hago esto, y esto es una derivada total. Manejo matemático, solamente para escribir esto de esta manera. ¿Por qué hace esto? Porque este es la variación de un lagrangiano. El lagrangiano cuyas ecuaciones de Lagrange me dan las ecuaciones de campo. Entonces es como hacer el principio
de Lagrange adentro de una. Varío mi campo adentro de un lagrangiano. Y lo que voy a pedir es que esa variación, como parecido a los principios de D'Alembert, me voy a quedar dentro del espacio de solución. Es decir, voy a pedir que mi solución original era 0, porque la ecuación de campos es que R reduce a 0, pero que su variación tampoco me saque de esa naturaleza de ser solución. Siga siendo 0. Pero pedir que esto sea 0, pedir que una derivada total sea 0, gracias a haberse dado cuenta que puede ser escrito. Así que tengo una ecuación que me dice que lo de adentro es constante. Pero eso no es lo importante es que como que tengo una derivada total, pero es un lagrangiano. Ahora voy a pedir que esta variación que hice no sea cualquier cosa, sino que aquella que sea compatible con que muy lejos veo el campo rotacional de Newton. Entonces, cuando hago eso, no estamos pidiendo nada, estamos pidiendo que muy lejos el campo se comporte como, cuando el campo es débil se comporta como el Newton. Obtengo un cálculo sencillo, algebraico, reemplazo, digamos. Obtengo esto. De saber todo este quilombo, lo simplifiqué. Bueno, lo simplifiqué, pero sigue siendo la derivada total de algo, pero la derivada total de 1 sobre R, una distribución, una delta de Dirac. Y yo integro esto. Yo soy hiper chico. Si yo integro esto, recordemos por qué lo estoy integrando, por una lagrangiana. Porque la acción no tiene que integrar. Las ecuaciones de campo de la teoría que vos tuvieras, él empezó con relatividad general. Es escribir algo, así que ahora si tienes una nueva teoría, puedes hacer el mismo truco. Esto fue muy fructífero. Es mucho más fructífero que los teoremas de unicidad de las soluciones. Vos me das las ecuaciones diferenciales y tengo que probar que hay una sola solución con tal simetría que sea regular. Porque me cambias la teoría y tengo que empezar de nuevo. En cambio, este argumento es muy sencillo, pues a nivel del lagrangiano hago una variación, que es una contradicción. Entonces, esta es la carta que, como decía Einstein, le escribió a Fubini. Y está bueno ver cómo él se refería a su demostración. En Hubschach, device es demostración. Hubschach es como cute. En castellano hay palabras, pero no se usan para eso. Como la verdadera tipo, significado de gracioso, donoso. Tengo una demostración hermosa, bonita. Pero bueno, como decía, lo fructífero de esta demostración es que se puede aplicar a otras teorías y se hizo mucho. En particular, Einstein y Pauli lo estaban haciendo para la teoría de Kaluza, una dimensión más. Ese es el resultado de su paper en 1943. Por eso cita su paper del 41. Pero no contento con eso, la gente empezó a usar esta demostración un montón, se puso de moda en la década de 40 y 50 relativistas. En particular, para otras, por ejemplo, el mismo Einstein lo usó para otras teorías, pero había una teoría que a veces se conoce como Einstein-Strauss, que es una teoría. ¿Sabes qué me pasa? Mira. Viste que hay un. No. Lápices ahí. Como yo soy muy chicato, yo los lápices de acá parecen una mano. Yo pienso todo el tiempo que vos estás haciendo una pregunta. Me pasamos 5 veces. Es increíble, porque no veo nada, ¿viste? Una de las teorías que se conoce como Einstein-Strauss, el libro de Schrödinger de relatividad general, un libro hermoso. Lo que me gusta de ese libro, lo mismo me gusta de que deja muy en claro la distinción entre, para los que sepan relatividad, entre conexión afín y métrica. El hecho de que pedir torsión nula es una hipótesis adicional y que de dónde viene. Eso en el libro de Schrödinger está muy claro. O sea, lo hace porque luego lo necesita para generalizar. Porque en el libro de Schrödinger habla de las teorías que en ese momento, en los 50, Einstein todavía estaba trabajando. Generalizaciones de la teoría de Einstein. El último capítulo del libro de Schrödinger de la relatividad general se llama Space-Time. Einstein Space-Time. Space. No, bueno. Un libro muy chiquito que lo sacó de Udeva, castellano. Bueno, Einstein lo que estaba proponiendo en esa época era que la métrica esta que da cuenta del espacio-tiempo, no fuese necesariamente simétrica, sino que tuviese una parte antisimétrica. Esto, para los que sepan un poco de teoría de cuerdas, les sonará, porque el espíritu de esta idea está atrás no tanto en double field theory, pero sí en generalized geometry. Esas ideas de considerar una hipermétrica que contenga no solamente el campo gravitacional, sino también los otros campos de Gauge de la teoría, en un solo ente geométrico. Esta idea es una idea que hoy se retoma, bueno, mutatis mutandis, pero. Bueno, este tipo, Einstein estaba escribiendo estas teorías solo y con Strauss, y luego con Kaufmann. Julia Kaufmann era una física que trabajó con Einstein, una persona notable a fin de
en la década del 50, trabajaban esto, o sea, la métrica del espacio-tiempo, la que da la forma del espacio-tiempo. Recordemos que según la teoría general de la relatividad, la gravedad es la forma del espacio-tiempo. Desde Einstein entendemos la fuerza entre objetos no como una fuerza newtoniana entre ellos, sino como que el cuerpo gravitante ahonda el espacio y el otro ve necesariamente ceñida su trayectoria a esa curvatura. Por eso hablamos tanto de geometría del espacio-tiempo. La gravedad es eso. Pero para él, la parte antisimétrica de la curvatura del espacio-tiempo correspondía al campo electromagnético. Él tenía unas teorías que no funcionaban, estaban ahí, tenía varias versiones de la misma. Y en particular un tipo, un relativista bastante conocido en esa época, que se llamaba Papa Petrov, nombre más difícil que las ecuaciones. Claro, ahí tenés que empezar a ponerle asterisco a las cosas, porque tenés que decir, guarda, si la métrica ahora tiene una parte simétrica y no simétrica, y este ente es a su vez una derivada segunda de este tampoco va a ser simétrico, entonces podés estar hablando de este, o de su parte simétrica, o de su parte antisimétrica, o aquel que te vas a encontrar con la parte simétrica. Hay un montón de variaciones. Es el trabajo de Santaló de 1966 sobre la teoría del campo unificado más conocido de Santaló, tiene varios. Es sobre cuántos tensores te puedes formar. Porque en la teoría general de la relatividad una cosa muy bonita es la unicidad de sus ecuaciones. Estas son las únicas soluciones más generales con ciertas propiedades. En esta teoría las cosas son mucho más complicadas. Einstein nunca buscó una solución. Él escribió la teoría, arreglate vos. ¿Está bien? Pues son cosas muy, muy complicadas. Ahora, Maple, con el GR tensor, cualquier Gil saca una solución. Pero esto es a mano. Estamos hablando de 9, 40 ecuaciones diferenciales acopladas, segunda derivadas, con 4 variables. Es un delirio. Así que nunca encontró soluciones, pero para Papa Petrov, le da nombre de héroe griego, era un héroe griego, se dedicó a buscar soluciones y encontró la misma demostración aplicada a Einstein. O sea, lo que quiero decir es que esta demostración fue muy útil para encontrar teoremas que descartaban la existencia de soluciones regulares en teorías. ¿Bien? Entonces, claro, eso nos servía para, no, esta teoría no va, esta teoría no va. Como decía, esto lo habíamos escrito en este trabajo. Este era el título es la traducción literal del paper de Einstein del 91. Hay dos versiones porque, como decía, estaba escrito en inglés y en castellano. Pero acá podemos ver, este es el famoso paper donde se descubren los wormholes. Digo, se descubren entre comillas por la realidad los wormholes. Yerno de Boltzmann en 1916. Pero lo redescubren estos tipos en 1935, el famoso puente de Einstein-Rosen, este trabajo de 1935. Dice, en las bases de la descripción, bueno, lo pueden leer de acá. Esto solamente para mostrar, estas citas son solamente para mostrar que para Einstein un regente fundamental, un criterio de necesidad para que una teoría sea considerada buena, o al menos promisoria de ser una teoría fundamental, es que admitiese soluciones no regulares. Su idea era esta. Su idea era que los campos, la materia no existía. Un electrón, que es algo cargado y con masa, una cosa cargada y con masa, en realidad fuese una conglomeración, pero finita, muy densa, pero finita, muy curvada, pero finita, de campos eléctricos y magnéticos, y no algo singular. Entonces, para él la materia tenía que emerger como conglomerado de campos. No es que tenga un desinterés por la estructura de la materia. Para él había una suerte de relación directa. El día que conociésemos una teoría de campos bien completa, la materia aparece como solución particular regular a esas ecuaciones. Y hay muchas referencias que uno puede ver sobre este problema, de buscar soluciones. Por ejemplo, acá no lo podía probar, pero él dice, me cansé de buscar, estoy seguro que soluciones regulares no existen, eso en los 20, ya en la década del 20. Entonces estuvo 20 años con este problema. Acá pueden decir, acá hay un libro de Biskin, que está muy bueno, un libro de historia, que dice, estos tipos estudiaron la teoría de Calusa hasta cansarse y mostraron que no había. Es un poco, hoy tenemos una historia distinta, ¿no? Hay un montón de citas de ese tipo para mostrar que en diferentes momentos de la vida de Einstein y su búsqueda de soluciones, siempre estuvo preocupado por este problema. Hoy tenemos una visión, con esto termino, mucho más completa del problema de la singularidad. Hoy sabemos que la singularidad es una condición inevitable, ineluctable. La teoría, este es el teorema de Penrose, que publicó a principios de 1965,
escribió en 1964. Un año importantísimo para los agujeros negros por muchas razones. Fue el mismo año en el cual se le puso el nombre, fue el mismo año en el cual se descubrieron las primeras fuentes que le daban indicios que eran agujeros negros, que podía haber agujeros negros, en 1964. De hecho, el paper de Penrose empieza así, dice, extrañas emisiones en la galaxia surgieron. Mucho había que cabalgar todavía para que nos hicieran agujeros negros, pero se descubrió en esa época. Fue muy importante ese año. En particular, el teorema de singularidad de Penrose muestra que es un teorema que dice algo muy sencillo. Lo bueno de ese teorema es la probabilidad de la hipótesis. Dice, si valen las ecuaciones de Einstein, no en vacío, con materia, pero que esa materia no sea cualquier mamarracho, que satisfaga lo que se conocen como las condiciones de energía nula, que son que la materia no tenga energía negativa, que la materia no tenga ondas de vibración acausales, o sea, que la velocidad del sonido no sea mayor que la de la luz, cosas así. Condiciones muy interesantes, muy razonables para la materia. Y luego, algunas hipótesis más extrañas. Si hay una superficie atrapada, un agujero negro es un caso particular, es algo más general. O sea, básicamente es que hay una región en la cual las partículas, las partículas que son geodésicas no pueden escapar de esa región. Y después algunas condiciones de causalidad para el espacio. Ese Cauchy no comparte, significa que la superficie en la cual vos vas a setear tus condiciones iniciales para que todo evolucione. Si se dan esas condiciones muy naturales, entonces, pero fíjense lo bueno del teorema y lo que enfatizan en el breve paper de Penrose, es que no estoy suponiendo ninguna esfericidad, ninguna simetría, puede depender del tiempo, puede no ser un redondel el campo gravitacional, sino un huevoide, sin ninguna suposición de simetría, es un gesto, siempre hay un punto singular. Es decir, por ejemplo, adentro de un agujero negro, siempre hay un punto, al menos uno, y el agujero negro rota infinito, un anillo, en el cual hay una singularidad. ¿Qué quiere decir? Que adentro del agujero negro hay un punto donde las ecuaciones de campo no valen. Porque recordemos que infinito es un sinsentido. No es un mucho. No están definidas mis ecuaciones. En realidad no es que algo diverja necesariamente, es algo más general. Es incompleto. Significa que adentro de un agujero negro siempre va a haber un punto en el cual las trayectorias de las partículas no pueden ser continuadas. Se rompe la predictibilidad. Siempre hay un punto donde hay una singularidad. Esto, la interpretación adecuada de esto, miren, el infinito de abajo no es esta, sino es esta. Esta es la demostración de Penrose de que las ecuaciones de Einstein son incompletas. Esta para mí es mi interpretación, y creo que es la interpretación más homologada de cuál es el significado de los teoremas de... Porque sus hipótesis son que valgan las condiciones de energía de la materia, que si rompes eso, se rompe la física, se saca la energía de la nada. Y por otro lado, que valgan las ecuaciones de Einstein. Las ecuaciones de Einstein tienen otros problemas, pero este es uno grande, que es que dan lugar a una singularidad inevitable. Entonces eso significa que estas ecuaciones probablemente para muchos significan que tienen que ser reemplazadas. Claro, uno siempre puede decir, no, quizá habrá que entender que esos infinitos son físicos. Quizá habrá que entender que la materia no cumple las condiciones de energía. Hay muchas cosas que no. Lo más homologado es pensar que no, las ecuaciones de Einstein, que dicho sea de paso tienen otros problemas, tienen que ser reemplazadas por unas escalas muy, muy chiquitas. Van a empezar a dejar de valer, van a empezar a mostrar que no son tan exactas. Esto es un paper muy viejo para la teoría de cuerdas, de 1986, es un paper de Witten y Gross, que fueron los primeros que intentaron. Dado que la teoría de cuerdas predice que las ecuaciones de Einstein valen, pero que tiene una pequeña corrección que va a ser muy importante cuando vaya al centro de un agujero negro, busquemos ahí si no hay. Y ellos mostraron, tienen unos argumentos heurísticos que en efecto las singularidades no desaparecen, pero se van mejorando. Bueno, no es que el problema de la singularidad haya sido resuelto, no es que uno pueda tener la demostración de que la teoría de cuerdas no tiene un montón de soluciones singulares, menos en su régimen perturbativo. Su régimen no perturbativo es muy difícil de resolver. También hay soluciones singulares, irregulares. La de tres Brana. Así que bueno, ese es. Yo creo que si alguien me preguntase cuál es, dentro del contexto gravitacional, el problema más importante para resolver, el problema de energía oscura es importante. Yo creo que entender la singularidad de adentro de los agujeros negros, que
matemáticamente es equivalente, o no equivalente, pero muy parecido a entender la singularidad del comienzo del universo. Igual es extraño. Matemáticas son dos problemas distintos. ¿Qué me importa lo que pasa dentro de un agujero negro? Es un astro. Una vuelta por ahí con lo que pasó al principio del universo. Una pregunta por el espacio, una pregunta por el tiempo. Adentro de un agujero negro, el espacio y el tiempo se revierten. Cuando yo voy acercándome a un agujero negro, lo que es acercarse, una vez que entré, es esperar por ese punto. El tiempo y el espacio se invierten. Así que adentro de un agujero negro, la geometría espacio-temporal se parece mucho a la del comienzo del universo. Entonces, resolver el centro de un agujero negro es el futuro remoto, si estoy adentro. Se parece mucho a resolver el comienzo del universo y entender qué significa una singularidad en ese contexto. Entender qué significa un punto donde todo el universo está infinitamente concentrado. Un punto sin espacio y un instante sin un antes. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias, Gastón. ¿Preguntas? Vos tenías una. Yo puedo intentar una. Si puede ser lo más alto posible, así se la toma la transmisión. El teorema del paper, el primer paper que vos ponés ahí, que dice que la existencia de soluciones en la teoría de Caruso. Sí. ¿Y qué pasa con Schwarzschild ahí? ¿Qué significa que eso no es una solución? Sí, pero singular. Schwarzschild es una solución singular. Claro, no sé, porque adentro de Schwarzschild, ¿no? El horizonte de evento Aún de si un no es agujero negro. aún si no es No es agujero negro el horizonte, pero adentro de Schwarzschild vos tenés un punto, si las ecuaciones son de vacío. Recordemos que vos decís, bueno, le pongo materia y busco la materia primero, que eso no lo resuelve. Podríamos tratar. Pero él quería que la materia también apareciese como. Entonces él mostraba que, o sea, Schwarzschild es. Schwarzschild acá no es Schwarzschild, no se parece mucho, ¿no? Porque Schwarzschild es una solución esférica. Pero ahora que tenés una dimensión más, es un hipercilindro, ¿no? Una esfera, una dos esferas, la sección hipercilindro. Vos sos matemático, S2 plus R. Pero es esa ¿cómo se llama? Tubo negro. ¿Sí? Ese tubo negro es singular. Es mucho más singular porque tiene como toda un alma, ¿viste? Si fuera una viga, el alma es todo singular. Hay preguntas en el Zoom también, pero si quieren. Acá están. El yerno de Boltzmann. El yerno de sí, Flam. Flam. Igual que Boltzmann, compartían el nombre, pero el apellido era Flam. El marido de la hija. Él fue el primero, estamos hablando de 1916, mismo año. Bueno, Schwarzschild estrictamente hablando encontró la solución en la Navidad de 1916. El mismo año que Schwarzschild escribía la solución de Schwarzschild, el mismo año Flam escribía la versión del agujero de gusano, que luego se conoció como puente de Einstein-Rosen. El agujero de gusano no atravesable. O sea, todo Schwarzschild. Un agujero de gusano no atravesable es, yo tengo dos agujeros negros, pero muy distantes, infinitamente distantes de hecho, pero que comparten el interior. No puedo entrar por uno y salir por el otro porque son agujeros negros. Pero puedo entrar por los dos, y es como yo estoy en Nueva York, mi hermano en Buenos Aires, podemos saltar. Son agujeros de agujero de gusano no atravesables, no puedo salir por comparte el interior. Esa solución que se conoce como Einstein-Rosen, en realidad la Chernow Boltzmann en 1915. O sea, Boltzmann no. Eso me preguntaba porque dijiste Flanders. Sí. Quería saber más sobre él. Sí, el tipo de Viena. Si vas a la Universidad Técnica de Viena, dice que no sé, hay una fotito de los Flam. Ahí se lo conoce mucho. Cada ciudad tiene su héroe. Tengo acá preguntas en el Zoom, pero En la teoría de Kaluza-Clay, ¿qué significado se le otorga a la geodésica? ¿Cómo se distingue el movimiento de partículas sin carga del movimiento de partículas? Claro, es una muy buena pregunta, porque clásicamente uno diría,
clásicamente yo encuentro soluciones que podrían ser espirales en esa dimensión y que vuelven del otro lado. Pero cuánticamente no, porque, No, claro, yo digo que en las cuatro, vos decís que proyectando las cuatro Sí. dimensiones obtenés. Sí. Que podés separar esas ecuaciones en gravedad y electromagnetismo. ¿Qué hace con la geodésica? bueno, sí, las geodésicas, las partículas seguirían siendo geodésicas. Lo que pasa es que serían geodésicas en un espacio que está, a su vez, tiene la fuente electromagnética. Si las partículas tienen carga o no tienen carga, Estoy de acuerdo, sí. No, es un problema. O sea, la teoría de Kaluza-Klein, digámoslo de esta manera, la carga de una partícula está dada por el momento que ésta tenga en esa dimensión adicional. Es más, te lo digo así más concreto. Tomá la ecuación de Dirac, la ecuación de un electrón. Ahora el punto es que gamma mu es gamma 0, gamma 1, gamma 2, gamma 3, gamma 4 y un gamma 5, que antes no tenías. De hecho lo tenías, porque era gamma 5 del otro, pero no tenía interpretación de un gamma. Entonces, tenés un término más en las ecuaciones. Y que vas a contraer con la derivada en la dirección 5. La derivada en la dirección 5 aparece en este momento. Como lo vas a acoplar, en ese caso con el Pilbara, pero bueno, lo vas a acoplar con la métrica, con esa componente de la métrica es la componente que en la métrica en 5 dimensiones corresponde al electromagnetismo, porque está metido en la métrica. Entonces te aparece automáticamente la ecuación de Dirac cargada. Es una ecuación de Dirac libre. Pero tenés un gamma 5 derivada 5, que cuando lo miras bien, decís, es AMU algo. Entonces la ecuación de la geodésica termina siendo la ecuación de la geodésica con un término de fuerza de Lorentz. Pero no deja de ser una fuerza de una súper bonito. Es hermoso. Aparte, es más, te digo, el coeficiente con el que aparece, como viene de la derivada respecto de 5. La derivada respecto de 5 tiene una fase, y la fase está en el momento que en N sobre H barra. El término que multiplica el AMU por el Dirac te viene con un número entero. Entonces la carga te parece discretizada. ¿Entendés? Automáticamente. Es como la carga es discreta en la teoría de Kaluza y en el mundo real. Entonces esto era muy atractivo. Te digo más casi orgánico. Empezás a mirar y es ¿a qué corresponde la invariancia de Gauge? Ya que estás asociando el AMU a nuevos componentes de la métrica. Un difemorfismo. La invariancia de Gauge es una cosa tan abstracta para nosotros. No es más que un cambio de coordenadas en una dimensión más. No, es una teoría, no puede estar mal. Sería una naturaleza de mierda. De hecho, la teoría de Kaluza es una de las cosas que la teoría de cuerdas usa como elemento constitutivo, pero la teoría de cuerdas predice que hay 6 dimensiones más en el espacio. ¿Qué haces con eso? Bueno, y haces esto. Si con un círculo tenés que hacer toda esta peripecia, imagínate con 6 dimensiones. Porque el bestiario de soluciones de geometrías 6 dimensionales compactas es mucho más rebuscado, hay que clasificarlas, tienen que tener autonomía especial, Calabi-Gauss, libros de matemática para entender qué reemplazaría ese 5 cuando lo que sobra no es una dimensión, sino 6 dimensiones. No, es una teoría hermosa. Pero bueno, no se puede contar todo tampoco. Digo, Finalmente cae la unificación con el electromagnetismo. bueno, en ese momento ya no tenía mucho sentido pensarlo solo así, porque ya en ese momento ya había más partículas. El mismo Einstein, en algún momento, vos mirás los papers de esos tipos y ya hablan del campo del muón, del pión, o sea, había más partículas, se sabía que había más interacciones. Estamos hablando de o sea, Einstein murió en 55, recordemos que la ecuación de Young-Nielsen, 54, ya se sabía que había otras interacciones. Pero bueno, por eso hay más dimensiones, porque una dimensión más te da el electromagnetismo. ¿Cuántas dimensiones más te dan todo el modelo estándar? 11 en total. 7 más. De hecho, la dimensionalidad que por casualidad tiene la teoría N. No viene por ahí. El requerimiento de 11 viene por otro lado. Eso. Acá hay algunas preguntas, no sé si las fueron evidentemente a medida que fue Sí. la charla. Trato de que puedas ampliar.
Preguntaron por el rol de las curvas temporales cerradas en esto que estuviste contando. Ah, sí, que había. esta no es. Sí. Eh, Curvas temporales cerradas es cuando la dimensión que es compacta es la dimensión del tiempo, es un problema. Porque una cosa es que yo me mueva y vuelvo al mismo lugar, es una cosa bastante rara. Pero otra cosa es que yo espere mucho tiempo y vuelva al mismo lugar. Eso es algo que seas muy nietzscheano, no debería ocurrir. y después te preguntan dónde entrarían los planos futuros y pasados. Bueno, está bien eso, porque cuando uno da una charla de esto siempre tiene que decir, che, Galuza decía que hay una dimensión más. Y uno dice, bueno, pues yo sabía el tiempo. No, una dimensión más espacial. Pero que hay planos temporales, la idea de que hay más dimensión, que el tiempo puede ser pensado como otra dimensión. De hecho, es una. Pero en el contexto de relatividad general, en 1908, Minkowski, los planos temporales están ahí. Lo que pasa es que estoy hablando de la parte espacial, pero por supuesto todo esto transcurre en el tiempo. En realidad estamos hablando de 5 dimensiones espaciales. Espacio-temporal. 4 dimensiones espaciales y una dimensión temporal. No puede haber 2 dimensiones temporales, más allá de lo que digan. Distintas. Culpa mía que trabaja en esto. No puede haber. Es fácil ver por qué no puede haber 2 tiempos. Está buenísimo. Porque busca la conservación de energía en momento y una partícula se puede descomponer en 2 partículas con más masa que ella, sin violar la conservación de energía, sin violar la conservación de momento. Eso no puede pasar si tenés un tiempo solo. Tenés 2 tiempos y 2 espacios, que sería un espacio-tiempo más democrático. 2 espacios, 2 tiempos. ¿Está bien? Ahí se te vuelve inestable el universo, porque pones una partícula y empieza a emitir partículas más masivas que ellas y colapsa todo. Entonces, si el universo tiene 2 tiempos, es inestable, no. Quizá hay espacio-tiempo, hubo espacio-tiempos al principio, un universo inestable. Me cayeron todos. No, bueno, los planos temporales están, es decir, todo esto transcurre en el tiempo y hay una foliación 4-dimensional. Por último, mandó saludos de Tucumán. No sé cómo llegó a Tucumán. No dije nada mal. Saludos de Tucumán. Bueno, le agradecemos de nuevo. Una anécdota un poco más. Mi padre era de Jujuy. Vieron que la gente, había hablado con los chicos en el norte. Vieron que el norte es todo un tema. Soy Jujuy, que opinan en Salta, toda una sociología que solamente el hijo de alguien de Jujuy sabe. Una vez, pero para mí el norte es el norte, ¿no? Las empanadas se parecen, o sea, no podía decir eso delante de mi padre, porque se me iba citando. Entonces, y una vez estaba comiendo, gracias a él, estábamos comiendo con le dije, tipo tucumano, digo, mi papá también era de Jujuy. No, dije, también era del norte. Se lo empezaron nosotros, Jujuy. Ah, eso. Yo soy tucumano, me dijo, ¿por qué me lo aclaras? Bueno, qué sé yo. Bueno, los invitamos a tomar un café. Gracias.